¿Por qué como cristianos deberíamos estudiar la Biblia? ¿Qué tiene la Biblia que debemos buscar en ella y escudriñar? Bienvenido y bienvenida a esta serie de episodios titulados ¿Cómo estudiar la Biblia?, en el que juntos, tú y yo, descubriremos cómo acercarnos a la palabra de Dios de forma efectiva para entonces hacer crecer nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes de comenzar en este tema, quiero que volvamos a esa pregunta que hice al inicio y es ¿por qué deberíamos estudiar las Sagradas Escrituras? Vamos a descubrirlo. En el libro de Juan, capítulo 15, verso 3, Jesús dio unas palabras de gran profundidad, diciendo, vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Y es que si hay algo en lo que como cristianos debemos profundizar es en el estudio de las Escrituras, porque allí es que encontramos las palabras de Dios para nuestra vida. Es fundamental que todos, tú y yo, profundicemos en las Sagradas Escrituras para conocer a Dios, pero también para obtener todas las riquezas que están ahí escritas. De hecho, el profeta Jeremías decía, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. A veces, como cristianos, tendemos a ser oidores de lo que Dios le ha dado a otras personas, pero poco nos esforzamos a veces en ser aquellos que Dios levante para llevar su palabra a nuestra familia, nuestra ciudad y nuestra nación. Y para que eso suceda, debemos aprender a profundizar en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio de la Biblia. Ahora, para hablar de cómo estudiar la Biblia, primero debemos conocer por qué es importante que la estudiemos. Lo primero de por qué debemos estudiar la Biblia, y creo que lo más importante, es porque la Biblia es la palabra de Dios. No es la opinión de un hombre, no es mi opinión, no es filosofía humana, no son las ideas de alguien, no es la reunión de los mejores pensamientos del hombre, es la palabra de Dios. De esa manera, como es la palabra de Dios, hay ciertas características que debemos de tener en cuenta al momento de estudiarla. Primero, es que la Biblia es infalible. Segundo, es inerrante. Tercero, la Biblia está completa. Cuarto, la Biblia tiene toda autoridad. Quinto, la Biblia es suficiente. Sexto, la Biblia es efectiva. Y séptimo, la Biblia es determinante. Y para hacer esto más interesante, veamos punto a punto. Entonces, hablemos de lo primero. La Biblia es infalible. Y hablando de la infalibilidad de la Biblia, déjenme decirles que podríamos hacer un video solamente hablando de este tema, de lo extenso que es. Pero en términos generales, la infalibilidad de la escritura básicamente se refiere a que la Biblia es completa, no tiene errores, es cierta y perfecta. En el libro de Salmos, capítulo 19, verso 7, la Biblia, hablando de sí misma, dice, la ley de Jehová es perfecta. Y es que es imposible que la Biblia tenga errores porque fue Dios mismo el que la escribió y Él es perfecto. Así que si Dios escribió la Biblia y Él es la más importante autoridad y su carácter es sin ningún error, entonces la Biblia es, por lo tanto, sin fallas y es la última y más importante autoridad dada por Dios. De esta manera podemos ver esa relación en donde si Dios es perfecto, lo que Él escribió también debe ser y en absoluto es perfecto. Con esto en mente, podemos asegurar sin ninguna duda que la palabra de Dios es infalible, no falla y no contiene errores. No vamos a encontrar ningún error, ninguna contradicción en las escrituras. Ahora, no solo es infalible, sino que nos vamos a la segunda característica y es que la palabra de Dios es inerrante, es decir, que no contiene errores. Además de ser la Biblia infalible o perfecta en su totalidad, la Biblia no contiene errores en ninguna de sus partes. Esto es claro que lo debemos de tener en cuenta. Es perfecta y no tiene errores. El libro de Proverbios, capítulo 30, allá en el verso 5 y 6 dice, toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así que la palabra de Dios es pura y verdadera.
Ahora, llegamos a un tercer punto, y es que la Biblia no solamente es infalible e inerrante, sino que además está completa. Nada necesita ser añadido a la Biblia. De hecho, es interesante notar que estamos en un tiempo en donde hay muchos que creen que se necesita una revelación adicional. Y existe esto que yo llamo filosofía cristiana, dentro de las cuales podemos encontrar el movimiento de la nueva era, nueva ortodoxia, etcétera, en el que algunos enseñan que la Biblia fue simplemente un comentario para su época y que hoy los seres humanos aparentemente necesitan la revelación de esta época, por lo tanto, una nueva Biblia. En otras palabras, este tipo de personas que hacen parte de estos movimientos argumentan que la Biblia no está completa. Y para este punto de vista solo basta mirar lo que se dice al final del libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 y 19, diciendo: si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios, déjame decirte, tomó las precauciones necesarias y cerró la Biblia con la advertencia de no quitarle o añadirle a la palabra de Dios. De esta manera, podemos entender que la Biblia es infalible en su totalidad, inerrante o sin errores en sus partes y que está 100% completa. No necesitamos añadirle nada más. Ahora, vimos tres características. Vamos a la cuarta. La cuarta es que la Biblia tiene toda autoridad. Si la Biblia es perfecta y está completa, entonces es la última palabra y la autoridad final para cualquier asunto, absolutamente cualquier asunto. En Isaías capítulo 1, verso 2, podemos leer que dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Cuando Dios habla, todos debemos escuchar y obedecer, porque Dios es la autoridad final para todo. Podemos hablar y conversar de las implicaciones de la Biblia, sus aplicaciones e incluso su significado, pero jamás podemos discutir sobre si es cierto o no. En el libro de Juan, capítulo 8, Jesús fue confrontado por algunos de los líderes judíos y por algunos otros presentes. Y los versos 30 y 31 dice, abro comillas: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, Jesús demandó de ellos una respuesta a su palabra, porque la palabra de Dios tiene toda autoridad. No hay nada ni nadie con más autoridad que la palabra de Dios. Por eso, ante cualquier asunto de la vida, ante cualquier decisión que haya que tomar, ante cualquier dilema en el que estemos envueltos, la Biblia siempre será o siempre tendrá la última palabra, porque la Biblia tiene toda autoridad. Así tenemos que la Biblia es infalible, inerrante, está completa y tiene toda autoridad. Y como resultado podemos ir a la siguiente característica, y es que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para un sinnúmero de cosas. Primero, es suficiente para nuestra salvación. En el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15, el apóstol Pablo dijo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para, ojo aquí, salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Lo primero a tener en cuenta aquí es que la Biblia es suficiente para hacerte sabio para salvación, para hacerme sabia para salvación. Y entonces ahí debemos preguntarnos, ¿qué es más importante que la salvación? ¿Acaso habrá algo más fundamental que la salvación? Y la respuesta es absolutamente nada. Esta es la mayor realidad del universo, y es que la Biblia nos revela la salvación. Segundo, el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos muestra que la Biblia es suficiente para que nosotros seamos perfeccionados. ¿Hasta dónde o hasta qué punto? Hasta la estatura del varón perfecto.
Ahora, veamos. El texto que acaba de mencionar, 2 Timoteo 3:15, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, es decir, que la Biblia nos enseña los principios de la sabiduría, los estándares divinos y su divina verdad. Pero no se queda allí, sino que dice, para redarguir. Esto significa que es capaz de indicarnos cuando nos hemos desviado de los estándares y del camino que Dios desea para nosotros. Y sigue diciendo, para corregir. Esto significa que no solo nos muestra lo que necesitamos mejorar, sino que nos indica el camino para hacerlo. Y termina el texto diciendo para instruir en justicia. Como escribió alguna vez John MacArthur, la Biblia es un libro maravilloso que puede tomar a alguien que no conoce a Dios, que no es salvo, y entonces salvarlo. Le va a enseñar a corregir cuando esté haciendo mal, le va a mostrar lo correcto a hacer y entonces le mostrarán el camino. Y el resultado de la palabra de Dios es lo que podemos ver en ese mismo libro de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 17, es decir, el versículo siguiente a este que acabamos de leer. Y es que dice, a fin de que el hombre de Dios sea como, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En ese sentido, podemos entender que si hay algo necesario para nuestro perfeccionamiento es la Biblia. Y la Biblia es suficiente para hacer todo el trabajo. Entonces, primero tenemos que la Biblia es suficiente para salvación y la Biblia es suficiente para nuestro perfeccionamiento. Ahora hay un tercer punto, y es que la Biblia es suficiente en su esperanza. En el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos, ojo aquí, esperanza. La Biblia es la fuente de paciencia y esperanza. Entonces, podemos tener esperanza a través de las escrituras. Como cuarto punto, tenemos que la Biblia es suficiente en sus bendiciones. De hecho, para tocar este punto, quiero que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 1, verso 25, que dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando leemos las escrituras y luego la ponemos en práctica en nuestra vida, entonces ahí somos bendecidos. No solamente cuando la escuchamos, no solamente cuando vamos a un servicio y, ay, sí, qué chévere la prédica o estuvo ungido el servicio. No, cuando la leemos y la ponemos en práctica, ahí somos bendecidos. Con eso, entonces podemos decir que la Biblia es suficiente para darnos salvación. La Biblia es suficiente para perfeccionarnos. La Biblia es suficiente para guiarnos y la Biblia es suficiente en nuestras vidas para traer bendiciones. Con eso dicho, vamos a la sexta característica del día de hoy y es que la Biblia es efectiva. Y vamos a ver esta característica que en particular a mí me gusta y quiero que lo veamos en el libro de Isaías capítulo 55, verso 11, que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que escuchen, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es efectiva, cumple la misión por la cual es enviada. Una de las más grandes confianzas que podemos tener como cristianos es que la palabra de Dios siempre, absolutamente siempre, hará lo que dice que va a hacer. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, en este texto podemos ver cómo cuando alguien escucha la palabra de Dios, no son solo palabras. Cuando la palabra de Dios es enviada, tiene poder.
y su poder está anclado no en la sabiduría humana, no en lo que tú sabes, no en lo que yo sé, sino que está anclada al Espíritu Santo. Y podemos nosotros como cristianos tener esa confianza en que hará lo que dice que va a hacer. Cuando nosotros salimos a predicar y lanzamos una palabra, la confianza no debe residir en nosotros porque nosotros nos salvamos, pero la palabra que enviamos podemos tener esa confianza de que Dios a través de su palabra, que es efectiva, hará lo que ha dicho que va a hacer. Entonces podemos saber y tener la confianza que la palabra de Dios es efectiva, hace lo que Dios ha dicho que va a hacer. Ahora, finalmente tenemos una última característica y es que la palabra de Dios es determinativa o determinante. Y la Biblia es determinante porque el cómo tú y yo respondemos a la palabra de Dios determina la esencia de nuestra vida y nuestro destino eterno. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 47, Jesús dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. En otras palabras, cuando leemos este texto podemos ver que Jesús le está hablando a la clase religiosa de Israel. Le decía: ustedes no son de Dios y por lo tanto ustedes no escuchan la palabra de Dios. La determinación de si una persona es de Dios o no es de Dios está basado en si él o ella escucha las palabras de Dios. En 1 Corintios 2:9 dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros en nuestra humanidad nunca podríamos entender o percibir todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Sin embargo, en los versículos del 10 al 12 del capítulo 2 de 1 de Corintios dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ese versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Con esto podemos decir que hay dos tipos de personas. Primero, las que reciben las cosas de Dios, y segundo, las que no. En ese sentido, la palabra de Dios es determinante para cada uno de nosotros, para los que reciben la palabra de Dios, para los que no. Porque quienes reciben a Dios y a su palabra reciben el Espíritu Santo, mas los que rechazan a Dios y a su palabra, la palabra de Dios, aquella misma que rechazaron, se convierte determinante para decidir cuál será su destino eterno. Así que la belleza y el por qué debemos estudiar la palabra de Dios se nos presenta en estos sencillos y aún así profundos términos. La Biblia es infalible, es perfecta. La Biblia es inerrante, no tiene errores. La Biblia está completa, no necesitamos añadirle o quitarle nada. La Biblia tiene toda la autoridad porque es la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para salvación, para bendecirnos, para guiarnos. La Biblia es efectiva porque cumple aquella misión que Dios le encomendó. Y la Biblia es determinante porque nos muestra de acuerdo a nuestra decisión con respecto a recibirla o rechazarla, cuál será nuestro destino. Por eso, como cristianos, tú y yo debemos estudiarla, escudriñarla y aprender de ella. Aprender de ella cuál es la voluntad de Dios para con nuestra vida. Ahora, teniendo en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios y que es fundamental, importante y necesaria que la estudiemos, debemos entonces hacernos la siguiente pregunta y es: ¿por dónde inicio? ¿Cómo puedo estudiarla? Ya sé que es importante, sí, ya lo sabía. ¿Cómo hago para empezar a estudiarla? Para eso, entonces, vamos con la segunda parte de cómo estudiar la Biblia. Te dejo acá el video para que vayas, lo veas
Y si aún no se ha estrenado, entonces le des ahí a activar la notificación para que apenas se estrene, lo veas. Así comenzamos con esta serie de capítulos sobre cómo estudiar la Biblia. Ya sabes por qué la Biblia es importante, ahora es tiempo de empezar a estudiarla. Antes de cerrar, te pregunto, ¿qué otras características le añadirías a la Biblia? Te quiero leer en los comentarios. Y algo más, algo que me gusta. Quiero que hagamos un reto, tú y yo, listo, pero hagamos un reto. Coméntanos qué es lo que Dios ha hecho contigo a través de su palabra. Sube un video, una foto, un estado, lo que quieras en tus redes sociales y etiquétanos para conocer tu historia de vida. Quiero saber qué es lo que Dios ha hecho a través de su palabra en tu vida. Etiquétanos como @PreachingJesus, me encantará leer. Entonces, con eso me despido. Soy tu hermana en Cristo, Karen Zapata. Nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos. Bye bye.